Bueno, Ricardo Olivieres Guyari, ahora sí hacemos oficialmente el reentré acá, la bienvenida oficial para con Ricardo, máster en geología. ¿Vos sos máster en geología? Sí, por la Universidad de Tulane. Pero primero licenciado por la Universidad Nacional de Asunción en geología. ¿No te olvidas todavía? No, claro, uno nunca se olvida de sus orígenes. Bueno, y doctor en geociencia. Así mismo. ¿Y eso qué es? Y es un doctorado, ¿verdad? Por la Universidad de Geociencia. Geociencia, sí, ciencias de la Tierra. Eso es lo que ¿Universidad alemana es? Es la Universidad Técnica de Clausthal. Es una universidad que solamente tiene carreras técnicas, ¿verdad? La parte de ingeniería, la parte de geología, la parte de minería, la parte de petróleo, sobre todo también de perforaciones. Tiene una química, física, matemática. Exclusivamente, no tiene nada de la parte, o por lo menos no tenía y creo que no cambió, de la parte de las ciencias sociales, por ejemplo, o las humanidades. Bueno, pero vos viviste mucho tiempo también en Alemania y por supuesto una cantidad de años en Estados Unidos. Sí. Hasta ahora vas y venís porque tu familia está allá. ¿Y cuántos años en Alemania, más o menos? Tuve 4 años, es lo que me tomó hacer el doctorado, ¿verdad? Pero viajaste varias veces también, después. Sí. Sí, claro, cada tanto vamos, mi señora es de origen alemán y tenemos muchos amigos. Vos tenés una hermana que está allá también, Carmen. Tengo mi hermana Carmen que vive allá, por supuesto. Bueno, y tu hermano Lorenzo también estudió allá. Exactamente, él estudió en, se me fue ahora el nombre, está al sur de Heidelberg, Tübingen, en la Universidad. Y también tu papá, el escribano Lorenzo Olivieres. Mi papá hablaba muy bien alemán. Pero no fue a Alemania, claro que sí. Fue ya de muy mayor cuando yo estaba viviendo. Perfecto alemán hablaba. Hablaba mejor alemán que nosotros que vivimos allá, porque él estudió en el colegio alemán en un momento que realmente se enfatizaba el alemán y aparte él por su cuenta y tenía mucha habilidad para las lenguas, ¿verdad? No, pero él sus trabajos como escribano, como notario, él todo eso realizaba en alemán, en el idioma germano. Claro. Y eso se traducía al español. Él tenía mucho interés por la parte de la filosofía, la sociología y leía todo en alemán. Por eso tenía un vocabulario tan rico que era superior, no porque mi padre era al de muchísimos alemanes, al punto que cuando me fue a visitar allá, estábamos comiendo, hablando con otros alemanes y la gente pensaba que él era alemán ¿Sí? por la buena pronunciación que tenía y el gran dominio de la lengua. Impresionante. Y yo había estado ahí 3 años, por supuesto, yo tengo un acento, ¿verdad? Que él no lo tenía. Que él no lo tenía. Bueno, el colegio alemán, en la época de Hitler, en todo el mundo, en toda América especialmente, después del 45, se cambia esa denominación de colegio alemán a colegio de Goethe. Y hoy solamente creo que es colegio Goethe directamente. Bueno, pero en todo el mundo, no solamente acá. Ricardo Olivieres es una persona muy instruida, de más está decir, muy preparada en diversos temas. Eso es lo atrapante que tiene él, porque uno se sienta a hablar con él y qué sé yo, ni sabes qué tema tocar con él, pero comienza un tema X y él te sigue perfectamente y te enseña, cosa que uno no sabía inclusive, por supuesto. Y estuvo hace poco visitando el Chaco. Él es paraguayo de pura cepa. Vivió muchos años, 30, más de 40 años. Más de, sí, 40. 40 años en Estados Unidos y toda su familia está allá. Eso no quiere decir que se despegó de Paraguay, ni mucho menos. Iba y venía, pero se adentró en ese mundo anglosajón, digamos, del norte de nuestra América. Y ahora visitó el Chaco paraguayo. Y se sorprendió porque le llegaron a la mente todo lo que había estudiado o leído también sobre la guerra nuestra del Chaco con Bolivia. Y estuvo en esos lugares tan particulares. ¿Cómo fue esta experiencia?
Una experiencia realmente muy interesante, antes que nada por mi profesión y por la posibilidad de que haya recursos de hidrocarburos en el Chaco. Siempre me interesé y trabajé el Chaco. Conozco el Chaco del subsuelo por las perforaciones, por la sísmica, por los trabajos que con la compañía hice en el norte de Argentina, sobre todo mucho en Bolivia. Y de ahí, y también tengo una inclinación, un interés especial por la historia, ¿verdad? Pero comencé con el Chaco tratando de entender las posibilidades de hidrocarburos, de ahí me fui a la parte de historia, me interesó mucho la parte de la guerra, leí bastante sobre la guerra, pero no había conocido el Chaco. Por eso ahora que estoy viviendo más acá, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad hace un poco más de un año, me fui a visitar el Fortín Boquerón, que fue crítico para el comienzo de la guerra, ¿verdad? Una gran conquista, que reconquista o recuperación del Fortín que había sido ocupado por los bolivianos. Y eso fue hace un poquito más de un año con unos amigos, ¿verdad? Y ahora, la semana pasada, fuimos a visitar la otra parte, que son los principios de la guerra. En el año 32 fue Boquerón, en el 33 fueron la gran defensa de Nanagua, y después las operaciones de recuperar varios de estos fortines, Gondra, y sobre todo la gran batalla de Campo Vía, que es hacia finales de 1933. Y esa fue la primera, no sé, no puedo decir la primera, porque hubieron otras buenas conquistas, pero una gran conquista donde se capturaron 8.000 soldados, 2 divisiones, ¿verdad? Y una cantidad de armamento que le posibilitó a Paraguay seguir la guerra en buena situación, ¿verdad? Tenemos ahí imágenes, a ver, vamos a poner esas imágenes, porque yo veo una cantidad de imágenes que se pasa de este lado, pero no para la teleaudiencia, y eso es lo que necesitamos, pues. Así era Paraguay, a ver ese mapa de vuelta, así era Paraguay antes, supuestamente, de la guerra del Chaco. Era así más o menos, ¿verdad? Claro, o sea, realmente es muy difícil hablar de límites porque no existían. No había límites claros. Y el Imperio Español variaba los diferentes límites de las provincias, las intendencias, de acuerdo a sus necesidades en los 300 años que estuvo manejando su imperio, ¿verdad? Entonces, para mí, todas esas discusiones son un poco bizantinas, porque cada cual se sentía heredero del Imperio Español de esa parte y reclamaba la mayor cantidad de territorio, y de ahí vienen la mayoría de los conflictos que ocurren, ¿verdad? Entre Bolivia y Chile, entre Brasil con Paraguay y Argentina contra Paraguay, nosotros contra Bolivia, y otros países también tuvieron conflictos. Para mí eran conflictos más que nada por límite y por territorio, que era muy importante. El caso del Perú con Chile también. Claro, exactamente, Perú y Bolivia con Bueno, Chile. pero, y antes, esa victoria de la guerra, así someramente nomás, se dio por buena estrategia y por, digamos, realmente un enfoque correcto, bélico, militar. ¿Cómo se logró? Porque si uno se imagina tener hoy una guerra y Paraguay así como está, ¿qué va a poder hacer Paraguay? Pero, en fin, no es el punto. En aquel momento, ¿por qué se ganó la guerra? La verdad que esa es una buena pregunta. Yo en general siempre hablo contigo de temas de geociencias, ¿verdad? Pero como me interesa la parte histórica, también te voy a dar mi punto de vista. No, repasando tu vida ahí en territorio chaqueño nomás. Yo creo que fue la excelente preparación, ¿verdad? Acá hay una cantidad de mitos en nuestra historia sobre la indefensión de la guerra del Chaco, el 23 de octubre, una cantidad de esos que en realidad son disparates manejados por intereses políticos. La verdad que alrededor de la década de 1920, el gobierno de ese momento, ¿verdad?, se es consciente de que se venía la guerra, liderado inicialmente por Eligio Ayala y bien continuado después por José P. Guyari. Implementan en 1924, creo que en ese momento era Riart, era un presidente interino, me parece, no estoy tan seguro porque hace rato que no leo, pero estoy bien seguro de lo que te digo, las fechas exactas no los tengo. Sí, bueno, Eligio Ayala se hace una reunión José de ministros y se establece, la guerra se venía y se prepara para Paraguay para la guerra. Está bien documentado
todo lo que la preparación se manda al general Manlio Scenoni a comprar armamento a Europa, se manda una cantidad de militares, entre eso el mariscal Estigarribia, a estudiar al extranjero, ¿verdad? A Chile, a Francia. De hecho, él se recibe de la École de Guerre de Francia, la escuela ¿verdad? de guerra, sí. Sí. Se manda a construir las cañoneras para tener control del río, en general, y se manda otras expediciones para comprar más armamento, ¿verdad? Paraguay, dentro de las limitaciones que tenía, porque tenía las grandes deudas de los empréstitos de Londres, ¿verdad? Hace todo lo posible y lo financia, como no tenía acceso a préstamos por las deudas impagas, ¿verdad? Lo financia todo con recursos internos. Una obra gigantesca que acá se conoce en la gente, no los entendidos, los historiadores conocen esa documentación, ¿verdad? Pero mucha gente del pueblo habla de una indefensión y no preparación, y que fue la valentía del soldado paraguayo, Porque ¿no? eso simplemente puso la gente que estuvo en la política durante muchos años. Una visión de los estadistas liberales de esa época, ¿verdad? Eligio Ayala, pero todo el grupo de Rigar, una cantidad de ministros, muy bien manejado Hacienda por Benjamin Banks, y una cantidad de otros políticos de la época, liderados por José P. Ullari, que era el líder del Partido Liberal sin duda alguna, después presidente del 28 al 32, y después con la continuación de Eusebio Ayala, que bien elige a Estigarribia, que fue un genio de la guerra, reconocido por todos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y estando ahí, digamos, Ricardo, en ese terreno, en ese territorio, y uno se imagina lo que pasó entre el 32 y el 35 y más todavía después, ¿cómo vos ves que está ese Chaco? ¿Hay desarrollo ahora en el Chaco? ¿Es otra cara de la moneda, digamos? Sí. Hoy el Chaco, ¿qué futuro tiene el Chaco para nosotros? Impresionante lo que yo vi, Bruno. Obviamente yo te voy a dar una mirada de abuelo de águila, digamos, de la distancia, y porque fui pocas veces al Chaco, 2 o 3 veces nomás. Hay gente que conoce muchísimo más el Chaco, sí, por supuesto. Pero yo te puedo decir que quedé impresionadísimo, ¿verdad? Ruta, lo que han hecho los menonitas ahí para desarrollar, lo que han hecho los ganaderos. Visité unas estancias, ¿verdad? El manejo del agua. Yo vi 2 problemas críticos para el Chaco. Obviamente te digo, no quiero la falta de agua. Uno es la falta de agua y otro la necesidad de energía para su desarrollo, ¿verdad? Claro. Y son 2 temas que más o menos yo manejo por mi formación de geólogo, ¿verdad? Hay un área de la geología, la hidrogeología. Yo no soy experto en esto, realmente conozco poco, pero vi cómo estaban manejando el problema del agua algunos estancieros. Es una visión muy parcialista. ¿Fuiste ahí a, digamos, el establecimiento de Atinfunqué? Sí, Atinfunqué de los Brusquetis. ¿Te habrá impresionado eso? Sí, muchísimo. Cómo manejan el agua con pozos de poca profundidad que tratan de absorber el agua freática, manejando, creando tajamares, haciendo tanques, captando y acumulando la mayor cantidad de agua, preservando, tratando de evitar la evaporación, la infiltración, y sobre todo haciendo drenajes de áreas para colectar hacia sus, digamos, sí, la laguna y ese que tipo hacen, de cosas. claro, los tajamares y eso, para concentrar ahí el agua. Trabajo de primera, y creo que hacen mucho, ¿verdad? Obviamente yo vi lo que hacen ellos, que es muy bueno, ¿verdad? Ese es un problema que yo creo que lo están resolviendo. Habría que realmente hacer un trabajo mayor, me parece, a un nivel regional, pero no me quiero meter a opinar porque realmente mi visión es muy parcial de lo poco que vi, ¿verdad? Y lo poco que vi me pareció muy bueno. Sí, bueno, pero vos ves que hay pujanza ahí en el Chaco. Mucha pujanza, no solamente en la parte ganadería, y no soy experto en ganadería, pero el ganado se ve saludable, fuerte, vos ves en el pelaje, ¿verdad? Sin parásito, bien robusto, ¿verdad? Esa es una parte que yo creo que ha mejorado muchísimo la ganadería, ¿verdad? Y la otra es que hay mucha agricultura, se está plantando algodón, se está plantando maní, hasta soja, ¿verdad? Y van ganando terreno, tanto el algodón como el arroz en el Chaco paraguayo. Claro, exactamente, porque la tierra es muy fértil.
lo que hay es escasez de agua, ¿verdad? Y entonces, con todas estas tareas que están haciendo, se está desarrollando el Chaco. El Chaco es el 60% del territorio paraguayo, una fuente increíble, ¿verdad? Hay que hacerle un reconocimiento a nuestros beneméritos, excombatientes, ¿verdad? Que realmente lucharon para que en este momento nosotros nos beneficiemos de ese gran territorio, ¿verdad? Decime, vos sos, el petróleo también es manejado en cierta forma por los ductos, ¿verdad? Claro. Por esas grandes cañerías y ese tipo de cosas. Trasladando esto al terreno del agua, estamos hablando de la falta de agua en el Chaco, de la escasez de agua. Inclusive se intentó por una década, se intentó construir el famoso acueducto, que al final se gastaron 110 o 20 millones de dólares y no se llegó a nada, está en foca cero. ¿Cómo se puede hacer algo que rinda sus frutos desde ese punto de vista, digamos, a través del agua? O sea, que el agua vaya a través de un ducto grande, importante, que nadie pueda moverlo una vez que se instale, que se construya esa historia ahí. ¿Por qué no se llega a ese estadio de cosas? Realmente no conozco esa problemática, Bruno. Yo creo que lo que están haciendo, de lo que yo vi, ¿verdad?, lo están haciendo bastante bien en ese sentido de captar y usar el agua freática. Yo creo que ese es un buen plan, ¿verdad?, de usar parte de traer agua al Chaco. ¿Por qué fracasó ese acueducto? No lo sé. Creo que están tratando de revivir. Yo haciendo un paralelismo con los ductos para el petróleo, por ejemplo. Claro. ¿Cómo hacen para transportar petróleo, para llevar de un punto a otro? Exactamente. En vez de ser acueductos, se los llama oleoductos o gasoductos. Y la misma cosa. ¿Cómo se construye eso? ¿Habrás participado claro, por lo menos? Claro. Yo realmente nunca estuve en la parte de transporte, pero nuestra compañía, una compañía integrada, tenía todos los diferentes segmentos. Exxon Mobil. Yo siempre estuve más en la parte de exploración y producción. El grupo que hacía el transporte es el encargado de oleoductos y gasoductos, y uno lo escucha, participa, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es lo fundamental ahí? Claro, el grosor de los caños. Claro, la cañería. La grandiosidad de esto, claro. ¿Cómo es el asunto? Y eso depende de cuál es el objetivo. Realmente nosotros, cuando construíamos oleoductos, gasoductos, primero tenés que tener el recurso, que es importante. Claro. ¿Qué cantidad tenés? Después tenés que tener a dónde lo querés llevar, quién va a ser tu comprador. Y entre el vendedor, ¿verdad?, que es normalmente la compañía que encuentra el gas, ¿verdad?, y el posible comprador, se hacen acuerdos, son acuerdos de muchos años, 20, 30 años, ¿verdad? Y se determina el volumen de acuerdo a lo que vas a vender en el punto final, digamos. Eso es toda una ciencia, porque vos tenés que recuperar el dinero que te cuesta el gasoducto con los del transporte y de la venta. O sea, el oleoducto es similar al gasoducto. Sí, claro. Cambian un poco las especificaciones por el material. Es la misma cosa. Claro. Porque el gas también va por esos ductos. Claro, exactamente. Son tuberías de hierro normalmente, ¿verdad?, soldadas por kilómetros. Pues. Claro. Bueno, igual serían los digamos, acueductos. Realmente nunca participé de un acueducto, nuestra compañía no hacía eso, conozco más de oleoductos y gasoductos, sí, como te digo, ser experto. Realmente exploración, prospección y producción es la parte en la que yo trabajé. Bueno, y ya que estamos hablando del gas y del petróleo, ayer estuvo acá un chico que vino con este manejador del Bitcoin, ¿cómo se llama? Fernando Arriola, un experto de Wall Street que estuvo 7 años allá en ese centro neurálgico de New York, pero vivió 16 años en Estados Unidos, y vino con un chico de Texas, y donde Texas es una zona de gasífera y de mucho petróleo, sí, ¿verdad? Y eso nos muchas energías renovables también. Texas, claro, impresionante. Entonces, más o menos haciendo un paralelismo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque tenés Bolivia, que por otro lado dicen que ya no tiene gas, no sé cómo es el asunto, o no va a tener gas, y yo estoy fijándome en Bolivia como una salida importante para Paraguay, en el sentido que
podemos construir, ¿no sería más fácil construir desde Bolivia un gasoducto a nuestro territorio, o es muy complicado y muy costoso eso? Mira, es un problema que tiene una cantidad de aristas. Esto está muy relacionado a Bolivia, que se ha quedado sin reservas. Sí. Claro, va a tener, creo que hasta el 2029, 2030, pero por una mala política energética y petrolera, Bolivia se ha quedado, y ese es un tema para discutir en una otra sesión, sin recursos, ¿verdad? No recursos, reservas. Yo creo que tiene recursos, pero esos tienen que ser descubiertos. Pero ¿cómo si era riquísima Bolivia entonces? Sí, pero agotó sus reservas principales, hizo un mal manejo. Yo creo que hay todavía un potencial en Bolivia porque tiene muchos imbricados, es una geología compleja, pero lo que le queda es más difícil de explorar y más costoso. Y yo creo que se quedó sin la tecnología, los expertos que tienen la capacidad para encontrar esos yacimientos más difíciles. Ese por el lado boliviano, ¿verdad? Del lado argentino, con el no convencional Vaca Muerta, ¿verdad? Se han descubierto gigantescas reservas que están bien documentadas, ¿verdad? O sea, Argentina tiene capacidad de producir muchísimo para exportar gas y petróleo. O sea, nos conviene más traer gas de la Argentina. Y eso es lo que hay. En Bolivia te va a costar, ¿verdad?, hacer contrato a largo plazo porque se está quedando sin reserva. Bolivia se está quedando sin gas natural, su principal fuente de ingresos, según reconoció el presidente Luis Arce, que está en punta con Evo Morales, entre paréntesis, desde la perspectiva política. Los especialistas advierten que si el país no invierte, la curva descendiente de su producción en unos años podría convertirse en un importador neto de gas. Lo que va a pasar con nosotros si no hacemos bien en este corto tramo de tiempo la cuestión energética, hidroenergética, de pasar a ser Paraguay un país exportador de energía, va a ser un país importador de energía hidroeléctrica. Sí, yo creo que están trabajando, me acuerdo de tu entrevista hace 2 semanas, creo que lo tuviste a Mauricio Bejarano acá, que es el viceministro, donde nos comentó. Yo oí, ¿verdad? No tengo una información de primera, pero oí la entrevista. Están trabajando en un plan energético, justamente eso es lo que mencionó, ¿verdad? Sí. Y mencionó varias cosas que me parecieron muy interesantes: desarrollar la energía solar en regiones del Chaco. Él habló justamente que Paraguay está tratando de que se construya un gasoducto desde Argentina a través de Paraguay para ir a Mato Grosso y a San Paulo, ¿verdad? Que ojalá se concrete, ¿verdad? Hay muchas dificultades desde mi visión de la industria, ¿verdad? Porque participé de ese ¿Dificultades monetarias? No dificultades monetarias. Sí, también, obviamente. De tiempo. De tiempo, monetarias, quién va a pagar. Normalmente, en una situación de construir un gasoducto, uno tiene que tener el producto y tiene que tener un comprador. Y entre el vendedor, que es el dueño del gas, y el que necesita el gas, que en este caso son las industrias brasileñas, se hace un acuerdo, ¿verdad? Y ahí se determina y se hacen acuerdos de décadas, ¿verdad? Y ahí se va a determinar. Hay un competidor, yo creo que es Paraguay, para que pase por su territorio, pero es infraestructura nueva. Y hay otro competidor que es Bolivia, que ya tiene la infraestructura mucho más lejana o sea, no de mayor distancia, digamos, pero la infraestructura está ahí. Ahora hay diferentes visiones mismo dentro de Bolivia de cómo manejar eso. Si ellos lo que quieren es algo más favorable para Bolivia, de comprarle barato a los argentinos y venderle más caro a los brasileños, ¿verdad? Uh-huh. Y los brasileños obviamente quieren sacar la mayor de las ventajas. O sea, hay un problema complejo económico, pero para Brasil es muy importante porque Brasil está comprando lo que se llama LNG, Liquefied Natural Gas, que está LNG, que es Liquefied Natural Gas, que está pagando precios muy altos, ¿verdad? Y entonces obviamente le conviene importar de la Argentina. ¿Cómo se va a resolver eso? Yo no te puedo decir porque no participo, no conozco. Hay acá cuestiones geopolíticas también que uno no maneja, ¿verdad? Yo te hablo desde mi experiencia en la parte privada, cómo lo manejábamos. Hay que consultar con Chaqueñito.
Bueno, y la producción del gas natural en la región es liderada por Argentina, Venezuela y Brasil. Sí. Mientras que la producción de GLP es liderada por Brasil y por Argentina. Sí. GLP es gas licuado de petróleo. Ese es el butano que consumimos en las garrafas, digamos. Es otro tipo. El Liquify es metano líquido. Bueno, decime, sí. Volviendo a esto del Chaco, yo quisiera tener esa experiencia. Vos sabés que yo también estuve alguna vez, un par de veces, a nivel de producción de televisión, hicimos varias cosas, pero puntualmente nomás, no me adentré a esa aventura que tuviste, que es muy gratificante, evidentemente, porque, qué sé yo, estar en el territorio donde se libraron las batallas y ese tipo de cosas, ha de ser fantástico, ¿verdad? Una experiencia muy buena. Esas problemáticas del Chaco para un mayor desarrollo, teniendo en cuenta el agua y la energía, ¿cómo podemos ponernos las pilas, como quien dice, y enfocarnos en estos objetivos? ¿Qué necesitamos? Buenísima respuesta. Buenísima pregunta, perdón. Antes de darte la respuesta, te quiero decir que hasta ahora yo hice las primeras batallas, las del 32 al 33, después quiero ver las del 34, el Carmen, Irendahue y esa parte, así que podemos planificar algo y vamos juntos a una siguiente etapa. Estoy yendo por año, cronológicamente. Qué bueno, che. Ahora, yendo a tu pregunta, la energía es crítica, no hay desarrollo sin energía y el Chaco necesita. Yo creo que se están haciendo a nivel privado y a nivel público también campañas de cómo traer energía al Chaco, ¿verdad? Como dijimos, se mencionó la energía solar que se está implementando, que es buenísima para las zonas que están muy lejanas y costosas para transportar la energía. A ciertos lugares al que yo visité ahora hasta la parte General Díaz, se ha llevado ya electricidad de Itaipú por transmisiones, ¿verdad? De cables. Entonces, inmediatamente tienen esas estancias ya energía eléctrica, ¿verdad? Hay otras zonas que no tienen y se está considerando como parte de este gasoducto, por ejemplo, es hacerlo de mayor tamaño, aunque el consumo de Paraguay va a ser muy pequeño, ¿verdad? Y traer gas a Argentina y hacer centrales térmicas de quema de gas. La ventaja de eso es que vos tenés energía predecible. El problema con la energía solar, la energía eólica, que en el Chaco yo creo que no es una opción viable para la mayoría del Chaco, es la intermitencia, ¿verdad? De repente está nublado, no sale el sol, no tenés energía, tenés que tener baterías y eso es costoso para almacenar. Entonces, se está viendo esa posibilidad. Pero es un camino necesario, porque tenemos que generar de alguna manera la energía. Y obviamente está algo bien costoso, que es hacer líneas de transmisión eléctrica con cables, ¿verdad? Yo creo que en el plan energético, que no lo conozco, te digo, se estarán evaluando todas esas. Hay otras fuentes de energía, la biomasa, que también se puede utilizar, ¿verdad? Pero esas son las que están más disponibles para el Chaco, ¿verdad? Y bueno, pero podríamos pensar en corto tiempo tener una solución tanto para el agua como para la energía ahí en el Chaco. Y esa es una pregunta que realmente no es para un civil como yo que lo sigue, ¿verdad? No estoy ahí. El parte del agua lo están resolviendo la gente que vive ahí, ¿verdad? Obviamente yo creo que trabajando con el gobierno, ¿verdad? No conozco la situación del acueducto. En la parte de energía, yo creo que el acueducto hay que hacer de la A a la Z otra vez, todo completo. Yo creo que en la parte de energía también está trabajando el gobierno, ¿verdad? Ese es el plan energético que mencionó el viceministro, ¿verdad? Y habló específicamente de la energía solar, ¿verdad? Habló de la parte del gasoducto para tener esos espejos allá cerca de Itaipú, ¿cómo se llama? Claro, eso no es para el Chaco, pero eso para mí es un golazo de media cancha. No solamente ahí tenés dos energías renovables, la parte del agua, ¿verdad? En el hidroeléctrica, propio río Paraná. Y poner sobre el lago, ¿verdad? El lago de Itaipú. Sí, estos paneles fotovoltaicos, donde entonces tenés
una redundancia en producción. Fabuloso ¿verdad? sería sí, eso. por supuesto, ahí dejás, cuando tenés exceso de sol, ¿verdad? Generar la energía fotovoltaica, guardás tu agua, ¿verdad? Cerrás las compuertas, por así decirlo, y de noche, pues, corre el agua. El agua, claro. Estoy simplificando, pero es así. Bueno, Ricardo Olivieri Guyari es una persona muy preparada y sabe de temas a profundidad. El caso de esta exploración, por ejemplo, siempre dentro del Chaco, de recursos energéticos fósiles, petróleo, gas, de la exploración para minerales metálicos y no metálicos. ¿Cómo podés sintetizar y dar a conocer estas posibilidades que tiene Paraguay, que están medio adormiladas todavía ahí? Bueno, yo creo que se ha hecho algo. En este momento veo muy parado la parte de la exploración para gas y petróleo, porque la verdad todo lo que se hizo no fue en la parte convencional, no tuvo el éxito que la gente hubiera querido. Se demostró la presencia de un sistema de hidrocarburos, pero no se lo puede producir en forma comercial. Esa es la parte de petróleo y gas. No sé si están desarrollando una política, esa es la parte que yo más conozco, ¿verdad? Y sí, nosotros tenemos y presentamos nuevas ideas, que es, por ejemplo, el no convencional, la experiencia que tenemos de Vaca Muerta, ¿verdad? Yo creo que esa sería... Desde mi punto de vista, tampoco digo que tengo la verdad, se conoce poco, hay 50 perforaciones, ¿verdad? Hay una cantidad de información que necesitamos para evaluar, pero yo creo que tenemos que hacer algo diferente, y lo diferente sería tratar de buscar gas y petróleo no convencional. Eso es uno en la parte de energía. En cuanto a la parte de minerales, conozco menos, pero hay en la parte de minerales no metálicos, lo que se llama... ¿Qué quiere decir no metálico? Que no son de metales, de hierro, no, de golpe. Minerales metálicos y no metálicos. ¿Y cuáles son los no metálicos? Los no metálicos serían el calcáreo, el carbonato de calcio para hacer cemento. Eso, por ejemplo, hay mucho en Paraguay y se ha desarrollado, ¿verdad? Otros minerales no metálicos son materiales de construcción, roca, arena, grava. Otros es fertilizantes, por ejemplo, se utiliza donde hay mucho carbonato de calcio, de magnesio, se usa para fertilizar la tierra. Ese tipo de cosas yo creo que se está desarrollando muy bien en Paraguay. ¿Y el litio dónde entra acá? El litio es metálico, ¿verdad? Ya sé. Y los grandes yacimientos del litio yo los visité, son los salares de Uyuni, de Coipasa, allá en Bolivia. En el norte de Argentina también, ¿verdad? Sí. En el norte de Chile también. Y acá tenemos litio nosotros. No te puedo responder. Hay indicaciones que podría haber litio en el Chaco, realmente en las soluciones que están en las rocas a profundidad, a poca profundidad, ¿verdad? Yo no conozco, no tengo información. Oí de... El litio es un mineral que... Sí, el litio es un elemento. Es un elemento. El litio, sodio, potasio, rubidio y son cesio. Elementos. Sí. Y tienen la particularidad que son muy buenos para las baterías. ¿Y se utiliza el litio para qué? Las baterías. Claro. Como antes se usaba el plomo, ahora se usa. Todo el litio está en todas las baterías de los teléfonos, de las computadoras, etcétera, etcétera. O sea, que todo el mundo está detrás del litio. Claro. Entonces. Y ahora en la transición hacia autos eléctricos, etcétera, etcétera, se busca mucho litio, ¿verdad? Yo no estoy muy familiarizado con la prospección de litio. Hay algunos interesados acá en Paraguay que están buscando, que yo he oído, pero no tengo contactos con ellos. Tampoco tengo contacto sobre eso con el ministerio, ¿verdad? Así que no te puedo decir. Sería una posibilidad, ¿verdad? Pero desconozco. Creo... Mi impresión que le va a ser difícil competir con los grandes salares que yo vi en Bolivia o en Argentina, ¿verdad? Y hablando de Argentina, vos estuviste liderando la ExxonMobil. ¿Por cuánto tiempo allá? Yo estuve 8 años, primero como gerente de operaciones para comenzar, ¿verdad? Y después pasé a la parte, cuando fuimos a la parte de producción, pasé a manejar las relaciones con el gobierno, las relaciones institucionales. Allá, ¿verdad? Para Vaca Muerta, digamos. Claro, así mismo. ¿Y ahora cómo está eso? Está, digamos, tiene mucha fortaleza Argentina en eso. Sí, sin duda alguna, tiene grandes yacimientos. El problema de Argentina no está en el subsuelo, los yacimientos son riquísimos. El problema está arriba. Exactamente.
como decimos, arriba de la tierra, que son los problemas políticos, la falta de buena política, la falta económica, y lamentablemente monetaria. Argentina tiene ahora, al parecer, la mitad de su población al nivel de pobreza, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí, terrible, un gran país. De Yo viví muy 44 bien, millones, o sí. sea que la mitad de esa población sí. está a nivel muy bajo en el sentido económico. Así mismo, lamentablemente una política dominada por ideología y descuidaron muchísimo la parte económica, que es fundamental. Bueno, es increíble, es increíble. Ricardo, sos un capo realmente, porque siempre sos un... Bruno, tenemos que decir a nuestra audiencia que somos primos hermanos y que vos me estás haciendo mucha propaganda. No, pero yo no, vos no estás como primo hermano acá, sino como persona que sabes. Casi 2 de cada 10 argentinos son indigentes, según el último informe. La pobreza en Argentina ascendió durante el primer trimestre del año al 55.5% de la población y la indigencia al 17.5%, de acuerdo con el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Según el documento, casi 25 millones de residentes en áreas urbanas del país son pobres, mientras que casi 8 millones de personas se encuentran en la indigencia por el impacto de la inflación y el aumento de los costos de los alimentos. Y nosotros también estamos siguiendo los pasos en menor proporción, pero aquí también suben los costos de los productos, y al parecer va a subir 117.000 el sueldo básico a partir de julio. Pero no se compensa para nada todavía respecto a cómo está el costo de vida acá, salvando distancias. Pero, en fin, querido Ricardo, ¿estás viajando de vuelta? Sí, estoy yendo ahora por un mes a Estados Unidos a visitar a la familia. Es el bautismo de un nuevo nieto y cumpleaños de otros, etcétera, etcétera. Estoy yendo y viniendo, ¿verdad? Por lo menos 2-3 veces más 3-4 veces al año voy y vengo, ¿verdad? Después vamos a hablar de Areguá la próxima vez. Me encanta. Tenemos que hacer de Areguá una ciudad modelo. Esa eficiencia de la intendencia de Areguá, por ejemplo. Nosotros nos acercamos a la intendencia y estamos tratando de trabajar sobre todo a nivel de directores, ¿verdad? De diversas áreas para limpiar, mejorar Areguá. Qué lindo lugar es Areguá. Hermoso. ¿Y por qué no se lo atiende como merece? Esa nomás es la pregunta. Estuve 40 años afuera, así que no quiero opinar, pero creo que es un paisaje bellísimo, sí, con toda la vista que se tiene el lago del Valle de Ipacaraí, sí, y tenemos que mejorar esa ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Livieres, con nosotros. Ricardo Livieres Gullari, máster en geología y doctor en geociencia.